¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso del 1 al verso 7, con respecto a nuestro Salvador Jesucristo? El apóstol Pablo señala que Jesucristo fue prometido. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. La venida de nuestro Señor ya había sido profetizado en la ley de Moisés, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, que se conoce como el protoevangelio, el evangelio en forma embrionaria, la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Después de la caída, Dios le prometió que por medio de un hijo, un descendiente de Eva, iba a restaurar la situación y la relación rota entre el hombre y Dios a causa o como consecuencia de la desobediencia y la entrada del pecado en el mundo. Todo el Antiguo Testamento en realidad es la preparación y la anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo señala que la venida de nuestro Señor, el evangelio del cual se ha predicado y el cual él está predicando a los romanos, ya había sido prometido por los profetas y las escrituras del Antiguo Testamento. También el apóstol Pablo afirma con respecto a Jesucristo que es hijo de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es hijo de Dios, lo primero que menciona el apóstol Pablo en esta sección. Es hijo de Dios, no en el sentido de ser hijo de Dios como los ángeles por creación, o como los seres humanos por creación y también por adopción. Principalmente aquellos que creen en el Señor Jesucristo son hijos de Dios por adopción. No son hijos de Dios en el sentido representativo, como fue el pueblo de Israel, o como eran los jueces, o como eran los reyes. Jesús es hijo de Dios por la esencia, por la sustancia, por la naturaleza que comparte con el Padre. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que comparte una misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Se dice hijo porque presupone un padre, y hay un padre porque presupone la existencia de un hijo. En ese sentido, Jesús es hijo de Dios. Es hijo de Dios, es el eterno hijo de Dios, que no fue creado, sino que siempre ha existido porque tiene las mismas características y las mismas cualidades de Dios Padre y del Espíritu Santo. Es eterno, es infinito, es omnipotente, omnipresente y recibe toda la adoración y que se distingue de las otras personas de la Santísima Trinidad. Eso es lo que afirma el apóstol Pablo respecto a nuestro Señor Jesucristo. Fue prometido por las escrituras del Antiguo Testamento y también es hijo de Dios, porque comparte la misma esencia del Dios Padre. Pero también afirma el apóstol Pablo respecto a Jesucristo que es Señor, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es nuestro Señor. El vocablo griego que se utiliza en esta porción de las Sagradas Escrituras para aludir a Jesucristo es Kyrios, que era el equivalente de Adonai en el Antiguo Testamento. Cuando los traductores de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, del hebreo, la tradujeron al griego, los términos Adonai fueron traducidos por Kyrios, que era el equivalente para referirse a Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento, principalmente el apóstol Pablo, le aplica este mismo título que se le aplicaba a Jehová, se le aplica a Jesucristo. Él es el Kyrio, el Señor. No solamente lo menciona el apóstol Pablo al comienzo de su epístola a los romanos, sino que también lo menciona más adelante en el capítulo 10, cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, es decir, si es el Kyrios, el dueño, el Señor y el amo absoluto de la vida de los cristianos, serás salvo. Él es Señor. Señor es amo, es dueño. Los cristianos que creemos en el Señor Jesucristo, estamos sometidos
a las enseñanzas y a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esclavizados a Jesús de Nazaret. Las Sagradas Escrituras señalan que los que creen en Jesús de Nazaret deben llevar su cruz cada día, esclavizarse, enyugarse, volverse discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que es lo que quiere decir el reconocer a Jesucristo como Señor. Es nuestro Señor. El apóstol Pablo señala que Jesucristo fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento, es hijo de Dios porque comparte la misma sustancia, la misma esencia con Dios Padre, y también es nuestro Señor, dueño absoluto, amo de la vida de los cristianos, el que dispone de la vida de todos los cristianos, en el cual los cristianos podemos estar muy seguros porque Él no desea nada malo para nosotros, sino todo lo contrario, lo mejor para nosotros. Jesucristo es hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, el Kyrios. Pero también el apóstol Pablo en el verso 3 señala que Jesucristo es del linaje de David. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. También el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es un ser humano, es hombre, es el Hijo del hombre. Nació de María y desciende genealógicamente de el rey David. Es humano entonces, es 100% humano, no le falta ninguna característica de un ser humano. Tiene una conciencia humana, una naturaleza humana, un alma humana, un espíritu humano, una voluntad humana, pero al mismo tiempo es Dios. En la persona de Jesucristo con, coexisten dos naturalezas en una sola y única persona, en el eterno Hijo de Dios. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo, no solamente él, sino también es lo que afirma los otros apóstoles como Juan, cuando señala en principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero también afirma que Jesucristo es el hombre. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un consenso entonces entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice el Evangelio de Juan. Era del linaje de David, un ser humano, el representante de la humanidad en general, el segundo Adán, el que cumple toda la ley, el que cumple todos los mandamientos de Dios para beneficio de todos los cristianos. El apóstol Pablo señala que Jesucristo fue prometido en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, es nuestro Señor, era del linaje de David, es decir, es también humano, pero también es Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos, nos dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Llegar a ser hijo hay mucho más que un mero nacimiento. También tiene lugar un cambio en la existencia de Jesús. Esta aparición del Hijo a la ser humana se describe como ser semilla de David, del linaje de David. Es una clara alusión al carácter mesiánico del Señor Jesucristo, el Rey, el Mesías del pueblo de Israel, el verdadero Mesías que estaba esperando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que los judíos actuales todavía esperan, sin darse cuenta que ya vino en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Hijo, el que ha sido designado Hijo. No tiene nada que ver con un cambio de esencia en la persona de Jesús, como si la persona humana del Mesías se transformase por primera vez en el Hijo de Dios, sino que el ser declarado Hijo de Dios tiene que ver más bien con un cambio de estado y un cambio de función en Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo preexistente, que siempre ha existido antes de la creación de todas las cosas, el Verbo, el Logos, Jesús ya existía, que entró en la experiencia humana como el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, que fue designado sobre la base de la resurrección para una nueva y más poderosa posición en relación con el mundo. En el verso 4 también nos dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos según el Espíritu de Santidad. Según el marco histórico más amplio del apóstol Pablo, las dos eras se superponen, la antigua era y la nueva era. La vieja era está dominada por el pecado, la antigua era domina también la muerte y la carne. Y la nueva era
donde vendrá el reino de Dios, la nueva era, la era del Espíritu, se caracteriza por la justicia, por la vida y por el don escatológico del Espíritu Santo de Dios. Para los cristianos Jesús es en la esfera del Espíritu, el poderoso Hijo de Dios, que es dador de la vida. En Cristo ha empezado la nueva era de la historia de la redención. Y en esta nueva etapa del plan de Dios, Jesús reina como Hijo de Dios, con poder para salvar a todos los que creen, dándole la posibilidad a todos los seres humanos de poder creer en Él, como lo dice más adelante el apóstol Juan en su libro El Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. No es al mundo de los escogidos, sino que se refiere a todo el mundo. Dios le da la oportunidad a todos los hombres que habitan en esta tierra, a todo el planeta Tierra, a todos los hombres que habitan en este mundo, les da la posibilidad de arrepentirse y de creer en Él mediante la gracia preveniente. Eso es lo que nos afirma, lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de en Romanos capítulo 1, verso del 1 al verso 7 respecto al Hijo de Dios. Fue prometido, ese Hijo de Dios es nuestro Señor, es del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección de los muertos. Por medio de Jesús de Nazaret se recibe la gracia y el apostolado, nos dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La gracia, el apostolado, la gracia proviene de Dios, la fuente de la gracia es Dios. El receptáculo de la gracia somos todos los seres humanos que creen en el Señor Jesucristo principalmente. Pero todo el mundo experimenta la gracia de Dios, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. A esta doctrina se le conoce como la gracia preveniente. A todos los seres humanos se conserva la humanidad del ser de un ser humano, y a todos se le da la oportunidad de poder creer. Pero esa gracia se origina de Dios Padre, del Espíritu Santo. Y acá el apóstol Pablo también se lo aplica el origen de esta gracia a Jesús de Nazaret y también el apostolado en el caso del apóstol Pablo. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo respecto de Jesús de Nazaret en el libro de Romanos capítulo 1, verso del 1 al verso 7. Jesucristo fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, es de la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza divina de Dios Padre, del único Dios que existe, pero que está compuesto de tres personas que comparten una misma esencia divina. Es Señor nuestro, es el Kyrios, es del linaje de David, es decir, es un ser humano que tiene todo el elemento de la naturaleza humana, que se une a la naturaleza divina, o la naturaleza divina extiende y recibe la naturaleza humana, que del linaje de David, fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos, y por medio de Cristo se recibe la gracia y el apostolado. Eso es lo que afirma el apóstol del Señor Jesucristo, el testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, el que recibe la revelación de Dios Padre para transmitirlo a todas las personas. Por lo tanto, este mensaje, lo que enseña el apóstol Pablo, las personas que crean a las Escrituras y lo que afirma el apóstol Pablo, experimentan a Dios, experimentan la vida, experimentan el poder de Cristo resucitado.